El siguiente se llama El Diablo. Eran las fiestas de la Candelaria de uno de los años 50 del siglo anterior. Ya había pasado la procesión con la imagen de la Virgen finamente ataviada por las hermanas Calvo, y ahora los habitantes de la ciudad y de los alrededores se tiraban a la calle para perseguir o ser perseguidos por los payasos en el desfile de las mascaradas. La Filarmonía Municipal, dirigida por el maestro Quirós, alegraba a las multitudes con música de cimarronas y de pasos dobles. Las máscaras las llevaban puestas los muchachos del pueblo, y entre ellos sobresalía uno al que apodaban Yeguasonta, que la gente decía que era una pega de chorizo y quien había tenido la suerte que le dieran la máscara del diablo. Ya el desfile llevaba como 1 kilómetro de recorrido bajo el ardiente febrero de Esparta, y Filtrón, otro travieso muchacho del pueblo, iba detrás de Yeguasonta pidiéndole por favor que le dejara llevar la máscara y el traje, pues ya faltaban cerca de 300 metros para llegar al destino final. En esas estaban cuando, al pasar por la cantina la Deportiva, Yeguasonta vio sentados en una banca al jefe político y a su señora esposa. El muchacho se acordó que el jefe político lo mandaba a traer a su casa con la policía como 2 veces por semana, pues casi nunca le gustaba ir a la escuela, y como la educación primaria era obligatoria, la fuerza pública estaba también destinada a llevar a los infantes a las aulas escolares. A la yegua se le atravesaron los estribos al recordar que fue por 14 años a la escuela, y utilizando una verga de toro que por entonces eran de uso común en las mascaradas, agarró a la pareja de señores y los dejó bien golpeados en el suelo, provocándole a ella la quebradura de una mano. Yegua siguió con la mascarada en el desfile, y a los 15 metros calle arriba se quitó la máscara y el traje y se los entregó a Filtrón, que corrió más que raudo a ponerse las 2 cosas. Para entonces la muchedumbre, que se enfureció por el acto de agresión a la pareja, ya había logrado avisar a los hijos del jefe político, que corrieron apresurados a auxiliar a sus progenitores. Los hijos del jefe político ya sabían también que el diablo había causado el problema y salieron corriendo tras él en el desfile para darle alcance y su merecido. La banda ya tocaba una de las últimas parranderas bajo un sol que hacía arder los pies y la cabeza. Encontraron al diablo y con la misma verguetoro con que dieron a sus padres golpearon al payaso hasta dejarlo sin fuerzas y ensangrentado. Mientras tanto, en una esquina del mercado, Yeguasonta observaba el desenlace y se reía a carcajadas de ver cómo por la necedad de Filtrón se salvó de la vergueada. El siguiente es el teléfono. Don Luis Esquivel era un pensionado del Ferrocarril al Pacífico que tenía un negocio de abarrotes al costado sur del mercado municipal de Esparta. Había adquirido fama de buen deportista porque muchos años atrás había corrido y ganado la carrera de la Libertad que organizaba el Club Sport La Libertad, y que consistía en correr sobre las traviesas del ferrocarril entre San José y Punta Arenas bajo la luna llena de marzo. Bueno, vamos de nuevo. Okay. Don Luis Esquivel era un pensionado del Ferrocarril al Pacífico que tenía un negocio de abarrotes al costado sur del mercado municipal de Esparta. Había adquirido fama de buen deportista porque muchos años atrás había corrido y ganado la carrera de la Libertad que organizaba el Club Sport La Libertad, y que consistía en correr sobre las traviesas del ferrocarril entre San José y Punta Arenas bajo la luna llena de marzo. Don Luis la había ganado 2 veces, y en una de ellas incluso se la ganó a un argentino que había sido campeón del mundo. El esfuerzo de Esquivel pasó a ser parte de la literatura costarricense cuando el poeta Anastasio Alfaro le hizo un poema para recordar su titánica hazaña. Pues bien, muchos años después, ya retirado de la función pública, don Luis puso su negocio de abarrotes y cantina
y fue él quien tuvo el primer teléfono en Esparta, de cuyo uso eran partícipes sus clientes, los Induni, los Quesada, los Picado, los Badilla y otros. Para ello requería de la ayuda de los niños del barrio, para que fueran a avisarle a sus clientes que tenían una llamada pendiente. Cada niño tenía un cliente el cual, una vez que usaba el teléfono, le daban una moneda como premio. Había niños con mucha suerte, de acuerdo a la posición social y al número de llamadas que recibía su cliente. Otros tenían que esperar, sentados en la acera del negocio, a que don Luis dijera el nombre del cliente que llamaban. Y ahí estaban Hugo, Jafet, Jorge, Franklin, Gerardo, y uno al que le decían Churchill para realizar los mandados. No siempre se les daba las monedas ni las gracias. Así le sucedió un día a Jafet, en que Esparta celebraba las fiestas de la Candelaria. Había una llamada para don Fernando y Jafet corrió como 1 kilómetro para avisarle de la llamada, esperando recibir alguna moneda para ir a montarse a alguno de los carruseles. Pero don Fernando no le dio nada. Un día de octubre en que llovía torrencialmente, Jafet caminó el kilómetro para avisar de una llamada. Don Fernando se encontraba almorzando con su familia una suculenta sopa de garrobo, típico plato de Esparta, cuando fue interrumpido por la noticia. Él estaba esperando una llamada para un negocio importante. Don Fernando tomó el paraguas, un paño corto, y caminó sobre el camino embarrialado. Frente al llamarón sufrió un resbalón y cayó sentado en el caño. Mojado y sucio, llegó hasta el negocio de Esquivel y resulta que nadie lo había llamado.